Desarrollo de la casuística presentado por Shirley Juliana Cárdenas Zafra, quien les habla, Darwin Yamil Hernández, Wendy Paola Jaimes, Edelmari Quinto Rado. Tutor, John Freddy Vega Duarte, Universidad de Investigación y Desarrollo 1. La primera pregunta nos dice, ¿por qué las crisis económicas afectan el precio de las acciones? Entonces, tenemos que el precio de las acciones se cotizan en la bolsa, se determina mediante la ley de oferta y demanda. Sin embargo, no hay una fórmula exacta para saber cómo va a evolucionar el valor de una determinada acción. Como se señala en el caso del comportamiento del precio de acciones y recesión económica en Estados Unidos y México. El precio de las acciones se ven afectados por las crisis económicas, ya que el mercado de los valores refleja las condiciones económicas de un país. Si una economía está en crecimiento, la producción aumentará y la mayoría de las empresas deberían experimentar una mayor rentabilidad. Esto haría que las acciones de las empresas sean más atractivas, por lo que puedan dar mayores dividendos a los accionistas. Pero si el mercado de valores predice una desaceleración, los precios de las acciones generalmente van a caer en sospecha de menores ganancias. Si se pronostica que el país tendrá problemas económicos, entonces los mercados de valores también van a caer, ya que esto significa menores ganancias, menores dividendos e incluso la posibilidad de que algunas de esas empresas pues fracasen, que quiebren. Los precios se van a ver afectados por la información que se tienen de las empresas y los resultados que podamos ver hacia más adelante. Estos resultados del periodo como los estados financieros, y también es importante como los ciclos económicos que tiene cada país, ya que estos nos van a indicar, por ejemplo, en el sector económico en el que se encuentre nuestra empresa, cómo está ese mercado. No es lo mismo una recesión en la parte petrolera que digamos una recesión en la parte del café. Entonces son factores diferentes los que las van a afectar, ya que se encuentran en diferentes mercados. Pero también dependerá de sectores, digamos, que tienen como sus propios ciclos. Entonces todos sabemos que la economía se mueve por unos ciclos donde llegamos nuevamente a puntos de recesión. Entonces cada ciclo en el que se encuentre la empresa va a influir en el precio que tenga la acción en el momento que salga al mercado. Mi nombre es Edelmari Rado y en este segundo punto vamos a tocar para qué sirve el análisis técnico dentro del mercado de valores. Vamos a empezar definiendo qué es el análisis técnico. Este análisis técnico es un estudio del comportamiento de cualquier activo financiero para su cotización en la bolsa, el cual se usa como herramienta indicadores, gráficas, con el fin de pronosticar cómo circulará este en un futuro. Por tanto, cuando llegamos a la pregunta del ¿para qué sirve?, esta es una gran herramienta para inversores que usan el análisis técnico para entender mejor los movimientos de los gráficos y así puedan identificar las tendencias con mayor facilidad. Aquí hay tres principios de los cuales se basa ese análisis técnico, lo voy a mezclar los tres, y es entender que el resultado está reflejado directamente en todo aquello que influye en el precio de un valor del activo, es decir, los movimientos del mercado lo descuentan todo. También observamos una representación gráfica de cualquier sector, de cualquier compañía, de cualquier mercado, y partimos de un estudio previo de periodos pasados históricos y así poder generar una proyección futura a base de eso. En medio de una de las grandes ventajas para utilizar este análisis técnico es que nos da la capacidad de identificar las señales de tendencia de los precios en el mercado, siendo como factor clave para cualquier estrategia operativa. Entonces, todos los inversores realmente necesitan elaborar una metodología dirigida a localizar los puntos de entrada y salida en el mercado, y uno de esos más populares es justamente esta gran herramienta de análisis. Buenas noches, mi nombre es Darwin Hernández. En este momento les voy a hablar acerca del modelo Minsky-Hindenburg. Ese era un modelo que se fundamentaba en la teoría de que los cambios de la oferta de crédito eran procíclicos y que aumentaban cuando la economía estaba en época de bonanza y descendían en las épocas de deceleración.
y durante las expansiones los inversores se volvían optimistas y revisaban el alza de sus estimaciones de la rentabilidad. ¿Por qué ocurría? Eso ocurría porque se presentaban dificultades y arreglos financieros. Entonces Minsky propuso una solución con la creación de impactos significativos y notorios. La situación económica y las oportunidades de ganancias anticipadas mejorarían al menos un sector importante. ¿En qué se basó Minsky para clasificar? Para dar esta solución, él hizo un estudio en la evolución de los ciclos de prosperidad financiera, identificando factores desencadenantes de los periodos expansivos y también intentando averiguar en las distintas fases por las que transitaban los ciclos. Se pasó así, buscando tres tipos de empresas. Uno, que era la empresa cubierta, que era la empresa que el flujo de caja le permitía pagar todas las deudas contraídas. La empresa especulativa, que era aquella que el flujo de caja le permitía pagar los intereses, pero no la deuda contraída. Entonces requería refinanciamiento. Y había otra empresa, que era la empresa Ponzi, que el flujo de caja no le permitía ni siquiera pagar los intereses de la deuda. Entonces ese tipo de empresa requería mucho más refinanciamiento. Es así como aparece el modelo Minsky para ser aplicado a las empresas. Bajo este modelo que propuso Minsky como solución para la creación de la contingencia, esto se veía reflejado en la situación económica de las empresas, tanto en las oportunidades como en las ganancias anticipadas. Entonces, ¿qué pasaba? Que si habían oportunidades y habían ganancias, por lo menos en un sector importante de la economía, pues la economía se volvería a reactivar, tanto para las empresas como para los individuos. Entonces esto haría que se comenzaran a pedir nuevos préstamos con el ánimo de aprovechar el aumento de los beneficios otorgados en el sector en donde se estaría reactivando. Y así es como va un ciclo sucesivo en la reactivación de la economía bajo este modelo. Punto número 4, interpretación de la gráfica 1, índice de Dow Jones, Estados Unidos, enero 2004, marzo 2009. Las fases de la crisis financiera estadounidense pueden ser observadas en el comportamiento de la gráfica de índice de Jones, enero 2004 a marzo de 2009. La evolución del mercado bursátil se mide a través de los denominados índices de la bolsa, que a su vez se reflejan los movimientos accionados en el mercado. Los índices bursátiles constituyen fuentes de análisis para el proceso de la toma de decisiones, tanto para la emisión como para inversionistas de títulos valores. Son importantes instrumentos de provisión de datos y mensajes para comprender el mercado y prever el futuro. El índice estadounidense más antiguo existente hoy en día es el Dow Jones, conocido como Dow Jones. Este mismo fue creado por Charles Henry Dow en conjunto con el Wall Street Journal para medir la actividad económica y financiera de Estados Unidos de América a finales del siglo XIX. El comienzo vemos un periodo de lateralidad con la fase de desplazamiento, es decir, algún evento alrededor del sistema económico solo requiere que sea lo suficientemente importante para alterar las perspectivas económicas, cambiando las oportunidades de beneficios en al menos un sector importante de la economía. Y luego vemos una fase de sobredemanda, donde la sobreestimación de los beneficios que lleva a los inversores a comprar bienes y títulos para beneficiarse fundamentalmente pues de las ganancias, a comprar bienes y títulos para beneficiarse por anticipado de los mismos precios. Tal especulación por los incrementos de los precios se añade a la inversión para la producción y venta.
En esta fase se caracteriza por reforzamiento de las expectativas sobre la comunidad de la bonanza económica, la expansión de la liquidez y el crédito, lo que impulsa el precio de las acciones. Lo bursátil, el cual hace referencia a la variación a lo largo del tiempo de las cotizaciones de los mercados financieros o de los valores cotizados, en los cuales normalmente se producen fases de crecimiento, es decir, de expansión de mercados alcistas, y fases de decrecimiento, es decir, fases de recesión de mercados bajistas. Entonces, el crack bursátil empieza a desarrollarse una vez que el Dow Jones rompe a la baja el rectángulo de lateralidad. Esta fase se desarrolló entre el 9 de mayo y el 20 de noviembre del 2008, lapso en el que el Dow Jones cae desde los 13.028 puntos a los 7.552,29 puntos, acumulando una pérdida del 47% respecto de su valor histórico alcanzado el 9 de octubre del 2007. Entonces, esta fase corresponde al ver del comportamiento del índice accionario americano, en la que el valor financiero se destruye aceleradamente como resultado de ventas masivas de valores. Entonces, es decir que esta fase, para generalizar, hace referencia a la gran pérdida que tuvo el Dow Jones en cuanto a la venta de sus valores. Fue hace más que todo a ese tiempo de crecimiento o de recesión del Dow Jones. Buenos días, mi nombre es Wendy Paula Jaimes Ruiz y les voy a hablar acerca de la pregunta número 5 en cuanto a la actividad colaborativa, la fase 3 de la materia finanzas corporativas. La pregunta dice: ¿cuáles son las causas que generan el derrumbe financiero mexicano y su posterior depresión económica? Entonces, decimos que las causas que generan el derrumbe financiero mexicano fueron 3. Vamos a hablar de la primera, que corresponde a la inflación. Entonces se dice que el Banxico, el Banco de México, reconocía que desde el 2006 los precios internacionales de los alimentos habían estado sujetos a presiones que hasta ese momento no habían logrado contaminar las expectativas inflacionarias. Es decir, que para ese tiempo los precios de los alimentos en el mercado mexicano sufrieron un aumento, fueron aumentando del precio estándar, el precio normal. La segunda causa es el incremento del precio internacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Se incrementó el precio internacional del crudo, las gasolinas, las materias primas y los metales como resultado del desenvolvimiento de la crisis financiera de los Estados Unidos, que se expresó en un cambio de dirección de los capitales internacionales, es decir, de los bonos y las acciones a los metales y las materias primas, especialmente con el oro y el petróleo. La tercera y última causa del derrumbe financiero mexicano es el cierre de las fuentes de generación de dólares para la economía mexicana. Entonces, esto quiere decir que la situación de los sistemas bancarios estadounidenses y europeos se expresó en una falta de liquidez mundial de dólares, y finalmente se comenzaron a cerrar las fuentes de generación de dólares para la economía mexicana, es decir, las exportaciones, las remesas de inmigrantes y la inversión extranjera. Vamos a hablar ahora de la recesión económica en México. Entonces, primero, se dice que fue reconocida oficialmente en abril del 2009, cuando la producción estadounidense comenzó a relajarse. Tanto las exportaciones como las importaciones mexicanas comenzaron su deceso, es decir, las exportaciones y las importaciones en México empezaron a decaer en ese tiempo. Entonces, el incremento de la tasa de desocupación en los Estados Unidos y México ha coincidido con el derrumbe de sus correspondientes mercados accionarios en la segunda mitad del 2008.
Adicional, en el plano económico, la crisis ha significado el derrumbe de su industria automotriz, representada por las tres grandes que son Detroit, Ford, General Motors y Chrysler. Entonces, ¿por qué estas empresas de la industria automotriz decayeron? Porque el país estaba en crisis, esto generó bastante desempleo, entonces las personas que compraban, pues los clientes de estas empresas ya no generaban los mismos ingresos, ya no tenían las mismas riquezas, ya no tenían cómo adquirir pues estos bienes. Las exportaciones de automóviles y autopartes a ese país se han reducido de manera drástica, afectando negativamente la actividad productiva de las plantas armadoras de autos, así como la de sus empresas proveedoras. Entonces, las exportaciones de automóviles también se redujeron de manera drástica porque la gente ya no estaba comprando, ya no tenían los mismos ingresos para estar realizando la compra en las empresas de la industria automotriz. También decimos que esta crisis ha significado el cierre de las oportunidades laborales de los inmigrantes ilegales mexicanos, afectando doblemente al país por la caída del flujo de dólares, por remesas y porque se ha cerrado la válvula de escape a la presión interna del desempleo. Esta crisis se dice que el nivel de desempleo fue más alto que en otros tiempos o en otras crisis que ha sufrido el país.